El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, estimados amigos y amigas. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con los dineros de los contribuyentes. Pertenece al pueblo. Bienvenidos. Les saluda Cristian Maradiaga, Ronald López, Raúl Oquelí, su servidor Carlos Paz. Sean bienvenidos. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, don Carlos Paz. Saludamos a todo el pueblo hondureño. Buenas tardes, Honduras. Esto es Cuarto Poder. Sin duda alguna que estas últimas semanas tocando temas interesantes. Y por supuesto el tema electoral es preponderante tocarlo en esta etapa en la que estamos. Una etapa en donde quizás existe un cansancio por parte de la población. Un cansancio de ver los mismos elementos políticos que ya tenemos más de 30, 40 años de estar viendo los mismos procesos. La política tradicional se ha impregnado en el pueblo hondureño y sin duda alguna que ese cansancio puede llegar a un detonante. El pueblo quiere cambios, el pueblo quiere ver procesos distintos, incluso el pueblo quiere ver nuevas personas. ¿Por qué no una nueva clase política? Pero para que esto ocurra tiene que existir nuevas reglas, tiene que existir un nuevo estamento legal en donde los hondureños podamos decir, en Honduras hay procesos electorales transparentes, no como lo hemos vivido en los últimos años. Así que vamos a tocar con nuestros invitados el día de hoy, Carlos, este tema. Reformas electorales, ¿se van a dar reformas reales, reformas profundas o solamente reformas cosméticas? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Quien hace la ley, hace la trampa, dice don Denis Gómez, secretario ejecutivo del partido PINU, socialdemócrata. Le escuchamos. Denis Gómez. El resultado de Uruguay lo que nos dice es que están cercanos en la competencia y que por lo tanto esa segunda vuelta ayuda para reconfirmar el proceso que se dio en primarias. No es solamente la discusión que se da aquí. Aquí primero se oye el tema, se discuten los pros y los contras, pero nadie observa cuáles son las ventajas y las desventajas técnicamente hablando. Todo se instrumentaliza, todo se politiza. Y de verdad que la segunda vuelta, técnicamente hablando, sirve para ese proceso de Uruguay. Seguramente que el que gane con 1% de diferencia inmediatamente va a reconocer, después de que hagan el conteo de estos votos que han quedado pendientes, que entiendo que hoy van a iniciarlo, y una vez que se diriman esas dudas, le aseguro yo que el contendor que no gane va a reconocer el triunfo del otro, porque son procesos que definen transparencia, que definen legitimidad de participación y que por lo tanto todos esos argumentos que de momento han salido en el país, la mayoría no tienen fundamento alguno en relación a el descrédito que puede haber sobre la segunda vuelta electoral. Ingeniero Gómez, es una decisión, se puede decir, de los partidos mayoritarios en votos, que el manejo de las credenciales va a ser de esa forma, pero ¿qué van a hacer como partidos emergentes? Bueno, mire, esa es la pretensión que tiene la comisión multipartidaria de esos partidos que obviamente tienen 86 votos para aprobar esa ley. La propuesta de la socialdemocracia, que en el país se llama PINU, ha dicho a los partidos políticos: salgámonos todos de la mesa electoral receptora, porque el proceso electoral en Honduras no solamente es general, es también primario. En las primarias hay credenciales, hay compra y venta de credenciales. Se las prestan, argumentan. Hay dolos impunes. Entonces, si usted quiere transparentar el proceso electoral hondureño, transparéntelo, elecciones primarias y elecciones generales. Pero si solamente le está echando la culpa a los partidos que no son mayoritarios, que no tienen 86 votos en el Congreso Nacional, es una cura a medias y por lo tanto no nos va a venir a solventar algo que es más grave todavía. El informe de la OEA del 2017 dijo
observamos un proceso electoral de baja calidad técnica y eso debe ser grave, debe ponerse la atención porque quiere decir que no cumplimos con los requisitos internacionales que definen elecciones democráticas pero también auténticas, don Carlos. A los partidos políticos poco les ha interesado eso, don Denis. Usted lo sabe porque estuve en el tribunal. Las sugerencias, los señalamientos han sido casi en todos los procesos electorales del país y tenemos los resultados que usted habla del 2017. Sí, lastimosamente también hay una máxima a nivel legislativo y usted lo conoce, y es que quien hace la ley hace la trampa, dicen popularmente hablando. Esperemos que esas dos nuevas leyes, que conste, para mí no es la ley la que ha ocasionado las crisis electorales en Honduras y también políticas, para mí ha sido los que han tenido la oportunidad de administrar la ley en primera instancia, pero también los partidos políticos, porque somos el único país en el mundo entero donde los partidos políticos cuentan sus votos y también hacen sus actas, y esa es una disfuncionalidad en el proceso. Entonces, la propuesta socialdemócrata es: salgámonos todos los partidos políticos de la mesa, pero no solo en las generales, también en las primarias, porque entonces si queremos realmente dar respuestas concretas en transparencia. ¿A quién se le daría esa responsabilidad? Bueno, se le debería dar a Ciudadanos, a don Carlos Paz, no como miembro ni simpatizante de un partido político como en la actualidad es, sino a don Carlos Paz como un ciudadano que tiene derechos. Desde el momento en que usted es ciudadano, usted tiene derechos políticos a elegir y ser electo. Entonces, usted en su condición de ciudadano, no en su condición de militante, ni en su condición que un partido político le traiga, y con la obligación ciudadana, no con la obligación política. Hoy por hoy, los funcionarios a las 7 de la mañana son juramentados en nombre del tribunal, y a las 4 de la tarde, 5 de la tarde se quitan la camiseta y se ponen la camiseta del partido y empiezan entonces no solamente a defender el voto, también a cooptarlo de aquellos que se dejen cooptarlo, y también de cooptarlo de aquellos 4 a 5 de cada 10 hondureños que no tienen partido político, pero que va al proceso democrático a ejercer su derecho. Concluye y le agradezco, ingeniero Gómez. Usted, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, ha sido... Escuchábamos al ingeniero Denis Gómez, él es el secretario ejecutivo de el PINUS Socialdemócrata. Nos acompaña esta tarde el ingeniero Mario Segura, diputado presidente de la Comisión de Reformas Electorales del Congreso de la República. Buenas tardes, ingeniero. Bienvenido a Cuarto Poder. Muy buenas tardes. Saludo y muchas gracias. Saludo a Edras, al amigo que nos acompaña, a ustedes que nos han invitado. Estamos aquí hoy para dialogar y poner claras algunas situaciones que creo que se han estado ventilando por los medios acerca de la comisión que yo presido. Creo que así es una comisión multipartidaria, abierta. Nos hemos dado a la tarea de sociabilizarlo con toda la sociedad, valga la redundancia, porque sentimos que es una ley importante para la vida política y la estabilidad democrática de nuestro país. Y nos acompaña también para hablar de este tema, reformas electorales, don Edras Amado López, presidente de La Nueva Ruta, partido político. Don Edras, un placer tenerlo con nosotros. Muchísimas Bienvenido. gracias por la invitación. Edras, Mucho gusto. Estamos a la orden de ustedes. Honduras retornó a la democracia en 1981. Con raras excepciones, los procesos electorales no han sido cuestionados. Tráfico de identidades, padrón electoral adulterado, tráfico de traslados, muertos que ejercen el sufragio, resultados del escrutinio que no se conoce al final. La democracia ha sido reproductora de pobreza para nuestro país, al grado que somos un mercado de desechos. La democracia no ha sido el bienestar de la nación. Las nuevas reformas electorales garantizarán volver al Estado de Derecho y recuperar la República. Don Mario. Bueno, yo no comparto con ustedes lo que dice acerca de la democracia, porque siento que la democracia es una inspiración. Y lo que hoy tenemos en nuestro país y lo que ha surgido es producto de lo que somos, ¿verdad? Honduras es lo que es usted, lo que es Edra, lo que es el amigo y lo que soy yo. No podemos pedir más.
Aquí hablamos mucho de la ley, de la nueva ley electoral. La ley electoral no le va a dar confianza al sistema, la confianza se lo vamos a dar nosotros los políticos, los que creamos en esta ley, ¿verdad? La nueva ley electoral es el producto de un montón de experiencias que se han dado en muchos países, de igual manera trabajos que ha dejado la OEA, trabajos que nos dejaron los que estudiaron anteriormente en el tribunal y la opinión de muchos partidos políticos. Estamos trabajando en esta ley, esperamos tenerla muy pronto ya lista, pero yo quiero decirlo aquí con toda la claridad, una ley no nos asegura ningún proceso. La confianza la vamos a rescatar en la manera, en los funcionarios y en los políticos decentes que podamos transparentar esa ley. Y le quiero comentar algo. Aquí hablamos de la ley. Revise usted las estadísticas, cuántas credenciales no fueron recogidas por los partidos políticos. Hablamos de los partidos emergentes. Se les entregaron 33,000 credenciales y solo sacaron 5,000 votos. ¿Dónde están las demás credenciales? Se las dieron a hondureños igual que usted que se prestaron para vender. Mire, a nosotros nos ha tocado, yo sé que a Edras también, llevar gente que la llevamos a las mesas, que es gente de nuestra confianza, y después a los 2 días nos dicen que agarraron 2,000 y 3,000 lempiras por vender una credencial. Es una cuestión de cultura política y que todos colaboremos. Pero no es que en el Congreso vamos a hacer una ley que es la Biblia y que con eso todo el mundo se va a transparentar. Aquí todos tenemos que jugar nuestra parte. Correcto. Nosotros los políticos, pero también la sociedad y el pueblo. Así es de que nosotros estamos dispuestos a construir esta ley, como le digo, con el afán de querer de una u otra manera transparentar el proceso, pero al final creo que serán las personas y no las leyes las que podrán poner un proceso claro y transparente. En esa aspiración de la democracia que menciona don Mario, don Edras Amado López, la perspectiva que debe contener las reformas electorales de esta ley y que garanticen la transparencia de los procesos para que no suceda lo que pasó en 2017. Hubieron momentos que parecía que íbamos a terminar en una guerra civil. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. En primer lugar, yo quiero dejar bien claro que el partido Nueva Ruta nunca ha manejado credenciales. Es nuevo. Es la primera incursión que tendremos en un proceso electoral y por lo tanto demandamos, exigimos un trato objetivo a la hora de hablar de partidos pequeños o partidos chingastes o partidos de maletín, porque siendo mi primera experiencia yo creo que me merezco un respeto y la posibilidad de tener duda en cuál sería nuestro procedimiento, o sea, el beneficio de la duda. Nosotros no hemos participado nunca y cuando escuchamos en los medios de comunicación que van contra todos los partidos emergentes, yo me pregunto, ¿y yo por qué tengo que pagar los argumentos que puedan tener en contra de otros partidos? Y yo apenas voy incursionando en este camino. Sin embargo, estamos dispuestos a apostarle a la confianza, como decía el honorable presidente de la comisión, a colaborar en la medida de lo posible para que estas cosas no sigan sucediendo. Dicho lo anterior, no quiere decir que yo desconozco cómo se han manejado esas cosas y cómo se ha trastocado la voluntad del pueblo y la confianza, como bien lo ha descrito el diputado, a la hora de ir a votar. Pero creo que centrarnos en credenciales y en la voluntad comprada o vendida de un XY representante no es el fondo del asunto. Y coincido con el presidente de la comisión. Esto no es la Biblia. El fraude se gesta hasta fuera de las fronteras patrias. El fraude se gesta en altares mayores de iglesias cristianas y iglesias católicas. El fraude se gesta en embajadas. El fraude se gesta en negociaciones al más alto nivel. El fraude no hay que verlo solamente con el representante de un partido que está tierra adentro y no ha almorzado, no ha desayunado ni ha cenado. Acusar al humilde. ¿Ah? O sea, no al humilde. Sí, o sea, la cultura del fraude no es ahí.
Y aquí, como dice el doctor Oliva, no nos leemos la mano entre gitanos. Conocemos bien cómo funciona este asunto. El fraude no es en una identidad, el fraude no es en un cartón laminado, no. Si vamos a hablar de fraude, es, como bien lo decía su entrevistado, qué es lo que pasa en las internas, a quién me conviene que salga en las internas. De ahí se empieza a gestar un gran fraude del que no tenemos responsabilidad, por lo menos yo que acabo de nacer como partido político. Claro. Pero no hay que perder la esperanza, porque si nos enmarcamos en la duda, en la desconfianza y que todo va a ser lo mismo, entonces nos vamos a estancar y al final va a ganar quien tenga más fuerza. Y aquí no se trata de que nos ganen quien tiene más fuerza o quien tiene más poder, sino que dónde podemos converger para encontrar líneas de entendimiento entre los que se llaman grandes partidos y nosotros que estamos queriendo colaborar con el proceso democrático. Y estamos claros que tiene que haber no solo reformas, no solo una nueva ley, sino que un cambio cultural también, un cambio en la actuación, no solo de los políticos, sino que en la actuación del pueblo. Ahora, como dice don Edras, ¿qué culpa tiene la población de andar con el estómago vacío? O sea, ahí hay problemas que tenemos que analizarlos desde la raíz. Tenemos que cambiar muchas cosas en nuestro país. Ahora, sin duda alguna, las reformas electorales pues pueden generar cierto cambio. No como lo palpamos nosotros en este momento. Quizás no sentimos que se vayan a dar cambios profundos. Ahora, don Mario, yo le pregunto, ¿cuáles son los puntos que se van a tratar en la presente legislatura para ya aprobar esas reformas electorales y que de verdad el pueblo vaya sintiendo confianza, que podamos decir, ok, vamos a tener un proceso limpio, vamos a tener un proceso transparente? Mire, yo quiero explicarle de que yo creo que existe una percepción equivocada de que la ley electoral se tiene que llevar a la segunda legislatura. Ajá. Es una ley ordinaria. Okay. Lo que va a ir a la segunda legislatura es la ratificación de la ley especial para la creación del Consejo Nacional, del Consejo de Justicia Electoral y del Registro Nacional de las Personas. Eso es todo. Lo demás es una ley meramente ordinaria que se aprueba con simple minoría de votos. Ahora, hemos sentido que la sociedad siente que transparentar una ley es la segunda vuelta. La segunda vuelta sí ya necesita una reforma constitucional. Imagínese usted que no la aprobemos en enero o que no aprobemos la ley. La segunda vuelta la ocupamos para el año de las elecciones, todavía estamos a tiempo. Porque la segunda vuelta no es cuestión de artículos, es cuestión de voluntad política. Que los partidos nos pongamos de acuerdo, tanto los emergentes, los grandes y los nuevos que han ingresado en esa segunda vuelta y cuál va a ser el porcentaje. Esa es toda la segunda vuelta. Lo demás es una ley que la podemos aprobar en 4, 5 o 6 meses. No ocupa reforma constitucional. Lo que vamos a ratificar constitucionalmente es el Consejo de Justicia y el órgano del Registro Nacional de las Personas. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción de los partidos políticos ante la segunda vuelta? Yo puedo hablar por el Partido Liberal. Nosotros hemos manifestado y en el mes de enero introducimos un proyecto de ley en el cual pedíamos que la segunda vuelta y el tema de la reelección se hiciera a través de una consulta popular de los mecanismos ya existentes en el Congreso. Desafortunadamente no han querido agendar el tema. Sí. Y el tema está ahí, ¿verdad? Hemos hablado con el Partido Nacional, sentimos que no hay claridad. Hemos hablado con el Partido Libre, tampoco existe claridad. Con don Edras no hemos tenido la oportunidad de abordar el tema. Creo que se va a abordar cuando tengamos la reunión con la comisión, pero sí creo que la segunda vuelta es un mecanismo como para darle legitimidad a un gobierno. ¿Y por qué la segunda vuelta? Por lo que ocurrió. Nunca habíamos tenido márgenes tan estrechos, pero estos márgenes tan estrechos no solo están en Honduras. Usted va a ver que es el producto y lo que está pasando en todos los gobiernos de Latinoamérica, que han perdido credibilidad. Y en países totalmente diferentes al de nosotros, como Chile, por ejemplo, que usted lo va a ver que tiene una economía robusta. Sin embargo, el pueblo ha dicho ya no, algo pasó. Y ese algo también está pasando en Honduras. Elementos que podamos considerar que van a profundizar en la participación. De la participación, mire, ¿cuál es el mayor problema que tenemos nosotros al momento de las elecciones? Tabulación de votos. ¿Cómo manejar la mesa electoral? Hay varias propuestas. Unos hablan de la ciudadanización de mesas. Todas las mesas son ciudadanas porque todos los que van a esas mesas son ciudadanos.
Ahí no hay una persona que venga de la luna, todo tiene su identidad y todo está bajo la Constitución. Podríamos hablar de municipalización de mesas, ese podría ser un término que lo podríamos utilizar. ¿Cómo transparentar el acta? Porque el problema es, imagínese usted, que se den los resultados a las 9 de la noche. Nadie va a contar los votos, a contar las actas. Sí. ¿De dónde se da el fraude? En las actas. Entonces, ¿cómo transparentar el acta? Y ahí me quedo yo con el tema de las actas, porque fíjese que el tema de las actas tiene un monopolio. Claro. Que el monopolio lo manejan los partidos, Carlos. O sea, todas las actas se remiten a los partidos. Entonces, yo aspirante a diputado, yo aspirante a alcalde, cuando quiero darme cuenta cómo salí en el proceso, tengo que ir a tocarle la puerta a la casa al presidente de mi partido para ver si quiere darme los resultados. Y si no quiere dármelos, no me los da. Entonces, parte de la propuesta que nosotros le entregamos al Congreso era que esa acta tenga acceso todo el que participa, el diputado, el alcalde. Porque vea usted, el que tiene pistillo en el pueblo contrata 2, 3, 4, 5 carros para ir a recogerlas. Sí. Y es un platal que se gasta para tener una copia. Y es un documento público que todos tenemos que tener acceso a él. Entonces, yo quisiera, anhelo, que se rompa el monopolio de que el partido, solamente el partido tenga el acceso a las actas. Porque es triste ver cuando alguien aspira a ser diputado, que amanece y anochece en el hotel, hasta se duerme allá en la computadora porque hoy sale y a la media hora ya está afuera. No, y son semanas que usted tiene que estar pendiente. Porque no tiene el acta en la Y lo mano. otro, Edras, es que si vamos a volver a los tribunales municipales. Tribunales Y los tribunales departamentales. ¿Por qué traer las urnas hasta Tegucigalpa, almacenarlas en una bodega? Sí. Si las podemos contar. Con una sabiduría de la sociedad en el municipio y en el departamento. De acuerdo. Entonces, son de las situaciones que estamos viendo en la ley electoral. Miren los partidos que están ingresando. No es el caso de Don Edras, vale la aclaración. Es obligatorio el 2% de los últimos resultados del padrón electoral para entrar al partido, que todo el mundo lo hace, presentando 75,000 firmas o 100,000 firmas. Una vez que el partido, que su solicitud ingresa al Consejo Nacional, que es aprobada y ya es un partido, para poder permanecer, tiene que tener el 3% del resultado. Si no tiene el 3% del resultado, automáticamente el partido sale ya del sistema. Otra situación, el pago. Antes a todos los partidos les daban, a los pequeños les daban 14 millones, ahora no, ahora el pago es por voto. Si un partido lo sacó un voto, pues se le va a dar los 240 lempiras. Nada más eso. No hay otra situación que estamos dando. Por ejemplo, cómo evitar el trasiego de una persona hacia otra al momento de las elecciones. Que viene un partido grande y le echa la vaca al partido más pequeño mandándole a los electores porque le conviene. Todas las elecciones se van a hacer el mismo día. Permítame ahí preguntarle algo. Entonces, el partido que no reúne esas condiciones desaparece. Desaparece. Ok, pero mire qué interesante. La ley como que está... La personería jurídica no desaparece. Desaparece el partido participando electoralmente. Sí, pero mire qué interesante. Pero no hay ninguna sanción para un partido que vaya en declive. Aún siendo grande. Aún siendo grande. Mire qué injusto. Hoy por hoy, el partido del que yo vengo y al que amo tanto, mi Partido Liberal, está pasando el peor de los momentos. Y no ha recibido ninguna sanción. Y a la elección que vamos, nadie nos garantiza que el Partido Liberal va a levantar vuelo. Porque nada está escrito en política. Si es que en las últimas 3 elecciones cada vez más vamos para abajo. Ajá. Entonces, hay otro partido, Libertad y Refundación, sale bien votado a nivel de diputados y perdió diputados ahorita en este proceso. Entonces, a mí me parece, presidente, que deberíamos ser equitativos a la hora podríamos estudiar de analizar estas cosas, porque ¿por qué sancionar a un partido que no gozó de la simpatía de la gente? Si de eso se trata la democracia, que nos presentemos todos y que decidan por quién van a votar. Porque cuando el concepto de ciudadanización de las mesas, usted lo defiende bien, presidente, cuando dice todos son ciudadanos. Claro. Entonces, si todos somos ciudadanos en las mesas, deberíamos también ser ciudadanos en los partidos políticos, aunque nos vaya mal. O sea, y no estoy defendiendo y previendo que me vaya mal, sino que me parece que no es correcto.
porque hay extremos. Vea usted el ejemplo de los maestros. Se someten 22.000 maestros para acceder a una plaza. Entonces, porque no logran un porcentaje, entonces el maestro se le coarta la posibilidad de que tenga una plaza. Pero es contradictorio con la ley, porque el maestro titulado, el maestro que tiene una credencial, ese es el único requisito para que él pueda participar y tener acceso a una plaza y permanecer en la plaza. Entonces, yo como partido político reúno los requisitos que me pide el tribunal, me constituyo como partido político, tengo mi estructura y me va mal y me golean, ¿qué culpa tengo? O sea, la gente decidió por votar por la otra persona, pero porque me van a quitar un derecho que yo tengo adquirido. Dicho sea de paso, estoy en contra de que un partido que recoge 60 y pico mil firmas no saque ni el 2%. Me parece es que ayer el negocio. A mí me parece que hay algo raro. Y más aún que tenga 30.000 representantes en mesa y que era el negocio de los 14 millones. Me parece algo raro. Que por eso ya no va a estar en el negocio. Sí. Pero ¿sabe una cosa, diputado? Yo siento que es injusto que siendo de la misma clase nosotros somos políticos, pertenecemos a una clase política, pretendamos hacernos daño a nosotros mismos. Porque si hay un vendedor de credenciales, hay un comprador de credenciales. Correcto. Con un dinero que puede venir del narcotráfico, puede venir del Chapo Guzmán, y a ese que compra no se le sanciona. O del gobierno. Público. Y a ese no se le sanciona. Me parece que es injusto. Y yo levanto mi voz con el respeto que siempre he hablado en nombre de todos los partidos que ya han participado en este proceso. Querer deshacerse de esos partidos políticos, creyendo que ellos son el problema, me parece que es injusto y es una cuestión de conciencia y de equidad, porque la ley lo que busca es garantizar y tutelar mi derecho, que usted ya lo tuteló en las mesas cuando nos declara a todos ciudadanos. Todos somos ciudadanos. Entonces no podemos tener unas reglas nosotros y unas reglas los partidos que se llaman grandes y que son los que nos tienen metidos en este gran problema. Porque también esa es otra cosa, que es una realidad. O sea, la gran problemática que tenemos ahorita en este momento es porque la clase política no se puso de acuerdo y permitió muchas cosas. Muchas cosas. Y a esa clase política que hoy se yergue para sancionar a los partidos pequeños, hasta hoy nadie le ha dicho sus verdades. Pero mire, don Eda, en eso de la clase política usted me va a disculpar. Yo todavía, quizás por la poca experiencia que tengo, no he podido encontrar. Usted tiene gran experiencia. No he podido encontrar una línea que a mí me divida, que es por la mala decisión de los políticos o por la buena decisión de las Bueno, le voy a poner un de ejemplo. País. El ejemplo claro es la reelección. ¿Qué papel jugó la clase política con una reelección o la ilegal? clase económica era. Porque, no, mire, porque aquí... la clase económica no legisla. Quienes No, estamos, pero ese día que estábamos en el Congreso, ese día que inscribieron a Juan Orlando Hernández, estábamos diputados en el Congreso. Y ningún diputado ese día en el Congreso, salvo su servidor, levantó la voz para condenar ese acto de la inscripción del presidente de la República, don Juan Orlando Hernández Alvarado. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Cuando la crisis del 2009... Pero motivado, ahí sí yo le puedo hablar porque yo estoy... No, correcto. Ahí los partidos pequeños jugaron un gran papel. Se requirió de la firma de la UD, de la Democracia Cristiana, del PINU, de todos los partidos que en consenso dijeron Honduras necesita paz. Incluso yo, estando fuera, contribuí para que, y usted también jugó un gran papel para eso. Yo estuve contra el golpe de Estado. Sí, usted estuvo en contra del golpe de Estado y por eso somos amigos y hermanos. Y su hermano también. Y mi hermano Vidio. Pero, ¿y sabe por qué se lo digo esto? Porque mire, uno se decepciona y uno es lo que se lleva la peor parte. Y usted ha sido objeto de ese, sí, señor, de ese descrédito que a uno le dan. Sí. Pero es mentira que en esas butacas del Congreso se legisla. Hay otros actores que legislan, que usted no lo ve. Sí. El golpe de Estado, aquí todo el mundo habla, no, que fue un golpe del Partido Liberal. No, pero me cuenta bien la historia. Sí. ¿Dónde se gestó el golpe? En Nueva York. ¿Quién le fue a decir a él que el golpe se iba a dar, ¿verdad? Si él no aceptaba esto y esto? Así es. Es aquí, desafortunadamente, que no somos un país que tenemos una oligarquía política
bien fuerte, sino que somos objetos de otros intereses, pero aquí los partidos políticos no crean que son los que definen la ruta democrática del país. Entonces al final poco o nada sirve realizar reformas si nos van a seguir mangoneando desde afuera, si la clase política... Eso va a seguir siendo depender de la instrumento. actitud Yo de lo los dije partidos. aquí ahorita, o sea, que nosotros podemos estar reunidos y aquí las grandes decisiones no se toman, yo lo acaba de decir el diputado y yo lo reconozco también. Y no podemos mentir. No mentimos y usted se ha caracterizado por eso. Pero lo importante es el intento. Pero cuando el intento me atropella, cuando el intento me avasalla, cuando el intento me saca del esquema para beneficiar a otro, a mí me parece que es injusto. Y me parece que es injusto conmigo, que yo soy el partido número 11 formalmente inscrito, reconocido por el Consejo Nacional Electoral, me quieran dar un trato en base a lo que hicieron otros. Y que a usted no se le puede juzgar, Yo no pues, tengo- porque no, no ha es que es un participado. partido nuevo. A Salvador de Honduras no se le puede Pero juzgar. mire, al de Enrique yo Lleras creo que tampoco. tenemos que tener una visión más amplia de lo que es la ley, porque yo creo que usted pretende ser un partido grande, ¿verdad? Entonces tenemos que crear una ley que cuando su partido sea grande, que no tenga los tropiezos que hemos tenido nosotros. Y en esa parte nosotros por eso los estamos invitando para que ustedes vayan a ver la ley, para que nos demos tiempo. Vamos ¿verdad? a ir, pero de entrada no es garantista para nuestras aspiraciones, presidente. Pero la ley O sea, no está escrita, la estamos empezando a Sí, escribir. Es sí, el sí. renglón que usted quiere. Lo vamos a discutir, Sí, lo sí. vamos a poner en la mesa de discusión y vamos a respetar, ¿verdad? Yo creo que de eso se trata. Mire, yo creo, compañero, que aquí hay un gran problema, y usted yo creo que mejor que mí lo entiende, porque usted ha estado en esos juegos. Ya los políticos no podemos equivocarnos, ¿verdad? Sí. Esas clases pudientes y económicas del país ya no se pueden equivocar. Aquí tenemos simplemente dos salidas. Una, o hacemos reformas transparentes, o esta gente que todo el tiempo ha estado dominando el país de la manera que ellos quieren, pues se van a tener que poner esas propiedades y esas oficinas y para Miami, Sí. porque el pueblo ya no aguanta. Hacemos una brevísima pausa y hablaremos de esas injerencias, esos manipuleos, de los que mandan son otros, no los que vemos, y el principio de patriotismo. Ya retornamos. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Los avances hasta este momento en la ley electoral del país, porque se ha hablado de un tiempo determinado que debe estar, pero llama la atención cuando acá el ingeniero Mario Segura, diputado en el Congreso de la República, y don Edras Amado López, destacado periodista del Foro de Comunicación en nuestro país y empresario de medios, nos dicen que en Honduras no se toman las decisiones, que se toman en el exterior y en otros espacios que no son en los poderes del Estado. ¿Cómo entonces hacer para que tenga validez el principio de patria y poder fundamentar, digo, la república? Porque si otros deciden. Yo creo que es que tenemos que darle un marco referencial. O sea, si dejamos que la democracia decaiga y nos lanzamos al me vale riata y que otros hagan lo que quieran, entonces ya no hay razón de que existamos. Creo que tenemos que enmarcarlo y necesitamos una referencia, y esa referencia es reformas a ley electoral. Pero hay que admitir que la injerencia es difícil sacudirla, porque por años se permitió. Y en todos los países. Y en todos los países. Estados Unidos tiene. Claro. O sea, una injerencia que le ha hecho, que ha sido dañina El poder y ha económico sido es un poder perversa. fáctico. Esa injerencia del imperialismo ha sido perversa, ha sido dañina. Todavía nosotros estamos pagando el haber prestado nuestro territorio como patio trasero para los gringos. Todavía. ¿Cuánto tiempo nos costó recuperar el departamento de Oriente, Danlí, con minas personales, mutilados, gente desplazada? ¿Cuántos hondureños salieron en la década de los 80 hacia los Estados Unidos?
Yo conozco ese resultado. Nos llenaron de campamentos contras con la decisión de los gringos en Honduras. Yo lo vi también. Bueno, ¿usted lo vio? Fuimos ahí. Y mucha gente tuvo que irse. Llegaban y decían, este terreno es de nosotros, váyanse de aquí. Y nos dejó desgracia. Cuando llegaron a Palmerola nos dejó desgracia. ¿Se acuerda usted de la flor del Vietnam? Sí. Nos la implantaron en Comayagua. Dañaron a nuestras mujeres. ¿Y eso quién lo ha cobrado? Nadie lo ha cobrado. Pero ahora tenemos otros batallones aquí, que van los batallones de la economía, ese capitalismo También. voraz, ¿verdad? Sí. Que no podemos desconocer, ¿verdad? Que eso existe. Y también existe la parte de izquierda, ¿verdad? También. Aquí también Cuba en sus tiempos nos vino a formar revolucionarios y yo fui víctima de esa Sí, también. circunstancia. Yo viví en la frontera toda la guerra, ¿verdad? Y nos tocó a veces ir a recoger los trabajadores de nosotros y amigos de nosotros mutilados con las famosas minas Claymore, las saltarinas, las niñas violadas. Sí. Entonces también yo creo que ha habido injerencia de parte de otros países en el caso de Venezuela y de Cuba, no lo podemos negar, ¿verdad? No, en los 80 no estaba Venezuela todavía. No estaba, pero estaba Cuba y estaba la Unión Soviética. Si las ACA, ¿quién las trajo aquí primero? Sí. Ah, pues, y que acá las trajo para esas tropas de los contras, las trajeron los gringos. Sí. Los gringos, porque sí, los también. nicaragüenses tenían ACA, entonces utilizaban Recuperaban la munición. Recuperaban Pero la munición. el ACA fue un armamento que nos los mandó la Unión Soviética y eso no podemos negarlo, es la realidad de nuestro país. Ahora lo que decía era, yo creo que tenemos que prepararnos y tratar de salir adelante, no podemos estar toda la vida, Edra, llorando. No, ¿verdad? totalmente de Y acuerdo. mire, Edra, yo le voy a decir una cosa aquí, tal vez usted se va a molestar conmigo. Toda la vida aquí nosotros le íbamos echando la culpa a los gobiernos. Pero fíjese, Edra, que cuando uno anda en política, a la gente solo este lado de la mano le conoce, el otro no se lo conoce. Es correcto. Todo el mundo, usted llega, ajá, ¿y por qué usted no tiene letrina? Ah, es que sí que no me la dio el gobierno. ¿Y por qué usted dejó morir la vaquita? Ah, es que no me la dio el gobierno. Mire, aquí tenemos que aprender a preparar la familia para ayudar al gobierno, no estar todo el tiempo. Usted hace profesionales, ¿dónde quieren ir los profesionales? A aquí? trabajar en el Al gobierno. gobierno. Usted, Ahora, don Mario, los yo le digo, currículos. ahora, don Mario, yo le digo el por qué la gente asume esa conducta. Culpa de nosotros, el populismo de derecha y de izquierda. Porque El clientelismo porque los gobiernos se les da la responsabilidad de administrar los recursos de los impuestos, de los contribuyentes, y resulta que entonces el mismo gobierno se expanden los actos de corrupción. Aquí no vamos a olvidar el impremazo, el lapizazo, El lechazo. Sí, del señor. retorno de la Sí, señor. democracia. Entonces la gente dice, si el gobierno tiene los recursos, ¿y por qué no me llegan hasta mí? Hemos creado un círculo vicioso de una cultura de... No, y mire, de lo mismo, despilfarrar mire, el dinero del pueblo. no lo mismo político, sino que la misma cultura política hace que ese clientelismo político usted tenga que ir con regalías a Sí, buscar si no, no al consigue votante. Y es por eso que Carlos Paz, si aspira Carlos Paz a una diputación, a una alcaldía o a la presidencia, lo van a rechazar porque no va a ir con la bolsa solidaria, no va a ir con los fardos de El dinero. político ni como un estamos fresco acostumbrados. trae. No sirve. No Correcto. sirve, ¿Qué dispensa, avances, pero volviendo, qué avances se tienen hasta ahorita? Porque entiendo que ya para enero tienen que haber resultados. Mire, tenemos 117 artículos ya aprobados. Me acaba de hablar Aristides, que es el que coordina la parte de la comisión técnica. Tenemos ya 160 artículos. Tenemos que restar la ley especial, que son 64 artículos. Y tenemos que restar también los artículos de política limpia, porque ese es un organismo que queda aparte y es autónomo, que hay que fortalecerlo. Claro. Hay que fortalecerlo porque a esta altura deberíamos ya de tener un informe de qué pasó en las elecciones pasadas. Pero en esas reformas a la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas se habla que ahí también van a fortalecer una unidad de política limpia para que sea desde ahí que se audite los procesos. No. El tribunal va a hacer su trabajo. Es otra ley también. Es otra ley. Ok. Un elemento. Los partidos emergentes están participando, pero los partidos nuevos le escuchaba que se van a reunir hasta después con ellos. Me está diciendo que ya van a tener hecho, digo, el documento. Por eso a mí ¿Por me qué? preocupa ¿Por qué que no ya, irlo concertando? ya ha Mire. avanzado y hay un acápite que tiene que ver con los partidos emergentes y eso nos golpea y nos excluye, presidente. Esa es la primera etapa que los vamos a invitar en diciembre, porque lo que está hablando era del porcentaje de cuánto entrar y cuánto salir, de cuánto va a ser el apoyo económico, lo que es la deuda política. Luego el tema que aquí nos va a traer un poco de controversia y que tenemos que lograr un consenso es cómo vamos a componer la mesa electoral.
Ese es el secreto. Hay posturas, por ejemplo, Libres dice solo deben de estar los 3 partidos mayoritarios. Los demás partidos deben de ser observadores a través de una notificación del tribunal. Ese va a ser el del Consejo, perdón. Ese va a ser el punto. Y qué bueno que lo diga, porque yo ya lo había escuchado que esta iniciativa de sacar del esquema a los partidos políticos pequeños surge del Partido Libertad y Refundación y lo ha confirmado el presidente. Y eso es injusto. Y ellos lo argumentan. Y lo argumentan. También por la cuestión de las credenciales. Sí. Un partido cuya ideología es participativa, cuya ideología es democrática para todos, es el gestor de este movimiento para que salgan los partidos pequeños del esquema. Me parece a mí que es contradictorio con la línea que ha venido manejando el Partido Libertad y Refundación. Vamos a ver, el argumento se dice que se van a inscribir por las solicitudes que tiene el Consejo Nacional Electoral, aproximado 21 partidos políticos. Si cada partido pone un delegado, serían 21 en una mesa. 21, 42 con el suplente en una mesa electoral. ¿Cómo se conformaría la mesa electoral? No, es que vamos de acuerdo a los tiempos. O sea, cuando nosotros inscribimos el Partido Libertad y Refundación, ni el Partido Liberal ni el Partido Nacional nos pusieron condiciones. Nos dieron los mismos derechos y nos dieron cuanto gusto pedimos. Cuántas cosas le pedimos al gobierno de Pepe Lobo, cuántas cosas que nos dieron. Y nunca nos pusieron una condición. O sea, Mel vino, organizamos el partido sin ninguna condición, sin ningún problema. Entonces ahora yo lamento que ese partido que nace con la misma aspiración con la que nacemos los demás, hoy venga y quiera hacer comparsa con el bipartidismo, ahora hacer 3 partidos, para decirle, no, estos que no entren. Me parece a mí que es injusto, me parece que no es correcto, que no es democrático, equitativo. El espíritu del legislador cuando se crea la ley electoral era que todos, que fuéramos incluidos todos, era incluyente. Ahora tenemos que hacer operativa la mesa. Estoy de acuerdo. Porque si son 21 partidos y si todos van a tener 2, imagínense una mesa de 300 electores con 42 observadores. Sí, terrible. O sea, operativamente tenemos que ver qué construimos. Quiero comentarles que nosotros estamos pidiéndole ayuda y quiero agradecerle a la Unión Europea. Viene una avanzada que vamos a invitar a Don Edra, creo que el 7 de diciembre. Ellos vienen a ver las observaciones que ya dejaron y las nuevas que ya trajeron. Entonces, miren, el problema de Honduras es un problema de toda América Latina. ¿Cómo lo solucionan ellos? De igual manera podríamos solucionarlo aquí, ¿verdad? Hay que ver, Guatemala tiene cuántos partidos. Yo creo que Guatemala es el que más partidos pequeños tiene. Hay 30. Entonces hay que ver cómo ellos manejan su mesa allá y nosotros ver de qué manera lo podemos hacer acá, ¿verdad? Pero siento que al final eso no tiene que constituirse en un problema. ¿Va? Dialogando, platicamos, podemos llegar a consenso. Y hablando de esa injerencia, hay un paquete de reformas, una propuesta por parte de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué tanto se va a obedecer a eso que pueden ustedes recatar de esos elementos que propone la OEA? No, mire, son ingredientes de discusión, ¿verdad? Pero no necesariamente lo que ellos han propuesto se tiene que implementar. Ellos han puesto ideas que creemos que nuestro país, nuestra realidad no lo permite. Sí. Por ejemplo, un problema que nosotros tenemos es el tema de transmisión de datos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Yo estoy viendo de qué manera, Edra, y ojalá que todos colaboremos, introducir una ley al Congreso como Nicaragua, que empresas como Tigo y Claro tienen la obligación de tener red a nivel nacional. Por ejemplo, mire, yo estoy en la parte de La Mosquitia, por la zona aquí de Catacamas, y tengo una propiedad. Y usted va a ver que en Nicaragua, en toda la zona indígena, tienen sus antenas. Es una obligación de ellos, porque aquí ¿cuál es? No, es que este poblado y este perímetro no llena las condiciones. No es rentable. No es rentable. Pero el problema de poner, tenemos que obligarlo. Pero el problema de poner un asunto tan delicado como es el tema de elección en empresas que juegan a ritmo del gobierno tampoco es sabio. Porque ¿quién nos va a garantizar que Tigo y que Antonio Tabelotero no va a sucumbir al coqueteo del gobierno para transmitir o no transmitir resultados? Si han sido incapaces esas telefónicas, Tigo y Claro, de no bloquear las llamadas en los centros penales y se sigue extorsionando a la gente desde ahí.
Mire, era la No experiencia. confía en eso, presidente. No, pero la Esas experiencia. compañías celulares son desastrosas y le han hecho más daño a Pero este mire, país. el único país que tiene otra cosa. una transmisión propia de datos es Brasil. Y lo hace vía satélite, Brasil. pero es creo que un poquito más que el presupuesto nacional. de Pero nuestro podemos país. darle ese derecho a Conatel, que es el que gobierna. Podría ser, pero había que hacer la inversión de todas las antenas. ¿verdad? Ondutel, si todo el patrimonio con el que arrancaron estas compañías celulares fue con el de Ondutel y el de Conatel. Pero, mire, Edra, ¿cuál es el problema? ¿Cuál fue la idea es correcta. Pero ¿cuál fue la Busquemos- incertidumbre de la elección pasada? Que fue tardío los resultados. Sí. Es cómo hacerlo más eficaz. Pero ¿quién dice que fue por culpa de las telefónicas? transmisión. No, esa es otra cosa que también Pero la ese era reforma el de... sistema, ¿Ah? que se cayó 600 veces el sistema. Sí. Entonces nosotros les hemos pedido a la Unión Europea, que yo no creo que tenga algún interés en que esto no funcione, que nos busquen esquemas importantes. Entonces, ¿cuál es el problema? Edra, mire, nosotros queremos poner en la ley, y esta es una propuesta que la lleva el Partido Liberal, que la ley tiene que exigir que 6 meses antes de las elecciones tiene que estar contratada y probada la compañía. No irlo a hacer una semana Mire, antes. presidente, yo soy especialista en comunicaciones. Si aquí usted tiene un problema de comunicaciones, podemos rentarlo en el extranjero. No, claro. Una No compañía, vale la ahí pena no- tener ese montón. Hay nomás en El Salvador. Ya nos trajeron un listado. Le da el servicio satelital y llega directamente a las terminales. ¿Cuál de es todos la, los partidos cuál es la políticos. idea? De Sin problema. que lo probemos en las primarias. Sí, lo podemos probar. En la Y el- primaria. Y ya miramos en las primarias a ver qué efectivo es. Don Mario y don Edras, presidente de la nueva ruta, ¿qué fue lo que se planteó el proceso electoral cuando se dijo que cómo se iba a hacer para el escrutinio y que llegasen hasta el país? Se dijo que el 15% de los centros educativos no tenían electricidad. No tenía electricidad. O sea, esa es una realidad. Entonces, se tiene que buscar un método que no se esté en la dependencia porque esa electricidad no ha llegado todavía. Sí. Y no creo que vaya a llegar para el 2021. Ahí No, está. no va a llegar. Entonces estamos viendo que el problema no es solamente los partidos pequeños en las mesas, es un montón de cosas. Problema estructural. Problema estructural y hay que irnos por la parte más fácil de cortar, que son los partidos Y lo que vaya de acuerdo a nuestra realidad económica. Aquí podemos plantear una salida que es imposible de hacer, ¿verdad? Pero podemos ver de qué manera podemos rescatar. Yo creo que cualquier esfuerzo que hagamos era para fortalecer la democracia que ha perdido Y yo, tanta y credibilidad, yo vale la comparto pena. con eso. Yo creo que sí debemos sumarnos a cualquier esfuerzo. Nosotros como partido podemos colaborar en la medida de lo posible en este caso, pero sí demandamos un trato igualitario, presidente, y queremos que nos midan con la misma vara todos. O sea, y yo hablo como el partido número 11 inscrito. Yo no tengo culpa de lo que ha pasado en procesos anteriores y no tienen a mí por qué juzgarme por lo que han hecho otros. Me parece que es No, injusto. Esta no tiene que ser una ley inquisidora. Es correcto. Yo Tiene creo que ser una ley abierta. Y don Edrat es un elemento, fíjense que le tienen que tener mucha consideración. O sea, sí, se critica al que compra las credenciales, pero ¿y el que las vende? Igual. Ahí hay un mayor problema para la democracia del país. ¿Por qué? Porque el que compra las credenciales, el dinero del Chapo Guzmán, dinero del narcotraficante del occidente, del oriente, ese es el que va a gobernar el país. Al final, entonces el partido pequeño recibe su dinero y se va a dormir tranquilo, se va a su casa. Pero aquellos que la compraron nos están gobernando. Entonces ahí tienen que ir buscando también nuevos elementos para evitar esa compra de las credenciales. Puede ir incluso ya la credencial ya dirigida, que puede ser un elemento que se ha mencionado hace muchos años también. Que fuera ya con su nombre, claro. Correcto, sí. correcto. No podemos dejar de consultarles el Registro Nacional de Elecciones y el Padrón Electoral. Una nueva identidad. ¿Qué garantías que estará lista para las internas primarias que se realizan en primera instancia? Mire, hemos tenido visitas de Departamento de Estado, tuvimos visitas del Parlamento alemán, de la Unión Europea y sí, 3 visitas fuertes. Y del PNUD, de las Naciones Unidas, ellos están satisfechos con el trabajo que se está haciendo en el registro. Un trabajo muy profesional, que creo que yo lo conozco de cerca y siento que van trabajando muy bien. Que hay influencia política, pues no lo podemos negar, ¿verdad? Yo creo que uno no puede ser cínico en decir lo que no hay. La elección fue política, ¿verdad? El Congreso es un ente meramente político, ahí no es la Cámara de Comercio, ahí lo que se juega es política. Pero sí nos han comentado y sí hemos visto que están trabajando muy bien, que vamos a tener un padrón electoral listo para la próxima
elecciones. El día sábado se clausuraron todos los cursos que ya se dieron, donde van los coordinadores y van los supervisores. Quiero comentarles que ha sido muy poca la influencia de los partidos políticos, porque el PNUD contrató a la Cámara de Comercio. De hecho, yo en mi bancada he tenido serios problemas de gente que quería que la gente de ellos se propusiera. No se pudo proponer gente de los partidos, muy poca. No podemos negar también que los que van ahí tienen un partido, ¿verdad? Pero no era como antes tan abiertamente. Por ejemplo, yo le voy a decir una cosa: si usted va a registro, ¿verdad?, se va a dar cuenta cuál es la gente que ahí tenemos. Sí. Gente ya mayor de edad, que lo hemos dicho con respeto y lo hemos dialogado con ellos. Estamos buscando las prestaciones para que ellos de una manera honrosa se le puedan garantizar todos sus derechos, pero también necesitamos construir un instituto meramente técnico, de gente muy profesional, ¿verdad? Así es de que yo creo que va avanzando muy bien. Esperamos, porque eso también es importante dentro del proceso electoral, que exista transparencia en el padrón electoral, ¿verdad? Ahora, don Edras, el tema de la segunda vuelta, ya no estamos en la etapa del bipartidismo. Incluso no podemos hablar ni de tripartidismo, sino que hay fuerzas políticas. Salvador Narral, a pesar de las críticas que se manejan sobre él por su personalidad, es una fuerza política que cuando fue solo obtuvo 400.000 votos. Y hoy, pues, los analistas dicen, Narral solo va a tener 200.000, 300.000. Pero es una fuerza política importante. La Nueva Ruta es un partido nuevo. Usted no sabe si va a ser un partido pequeño, si va a ser un partido grande, porque no ha participado. Lo vamos a ver en el proceso. Claro. El partido de Enrique Yescas, usted tampoco sabe si va a ser una fuerza política importante. Correcto. Entonces, óigame, hay un balance distinto al que teníamos hace 10 años. Pero yo no escucho hablar de segunda vuelta. O sea, la sociedad sí lo pide, la población lo necesita, lo exige. ¿Qué pasa en las bancadas? ¿Qué pasa con la clase política? Libertad y Refundación da por un hecho que no se puede dar el proceso de segunda vuelta porque hay una planadora de diputados nacionalistas en el Congreso Nacional. Mi impresión particular es que hay cierto temor o un gran temor de abordar temas que realmente son torales para el proceso electoral. Por ejemplo, yo creo que lejos de estar hablando de las credenciales que manejen o no los partidos pequeños, ¿por qué no nos ponemos claros sobre el tema de reelección? O sea, invocamos a la OEA cuando nos conviene, pero la OEA también dijo, aquí hay un enredo con eso del tema de reelección, porque no es legal, pero tenemos una reelección de hecho. Eso es lo más grave. Mire, le anticipo, podemos avanzar bastante con el tema de reformas electorales, depurar el censo, entregar la cédula de identidad, que se quiten a los partidos políticos, que desaparezcan los partidos pequeños, lo que usted quiera. Pero cuando llegue al tema de la reelección, ahí va a haber un breque. Porque nadie le va a querer entrar a ese tema de reelección, porque regular la reelección, eso va a mover los cimientos de la democracia de Honduras. Y yo hasta este momento, como observador del acontecer nacional y como político, veo que hay mucho temor para eso, o no hay las condiciones para abordar ese tema, mucho menos para abordar el tema de la segunda vuelta. Y aquí me gusta lo que usted ha dicho, porque desacreditar a los partidos que no nos hemos probado y limitar que la democracia circunda en 3 partidos es injusto, no es correcto, no es incluyente. Porque, fíjese usted, Salvador Narrala dicen que pierden por 150.000 votos. O 150.000 o 50.000 votos. En una alianza que yo tuve con el Frente Amplio de mi amigo Andrés Pavón, Nueva Ruta saca 150.000 votos solo en Francisco Morazán. Correcto. ¿Qué hubiese pasado si Nueva Ruta estuviese en la alianza de Narrala con él? Ganamos las elecciones. Edras, y fíjense que eso es lo que pasó con el Partido Nacional. Roberto Ramón Castillo, precandidato a la presidencia de las internas, anduvo arriba de los 100.000 votos. Ajá. Y Juan Orlando ganó por esa diferencia de 50.000 votos. O sea que fue determinante la participación de movimiento pequeño. La política está llena de cosas como esa. Fíjese que, ¿se acuerda cuando el Partido Nacional se jugaba la presidencia con Miguel Pastor y otros por ahí? Y entonces Carlos Catán quería inscribirse. Y nadie le daba chance a Carlos Catán de que se inscribiera. Se inscribió con el movimiento de Miguel Pastor. O más bien, a Miguel Pastor no lo dejaban inscribirse en ningún partido. Miguel Pastor se inscriba con Carlos Catán
Carlos Catán pierde la presidencia de la República y Miguel Pastor gana la alcaldía de Tegucigalpa por el movimiento de Carlos Catán. Pero miremos la lógica de las cosas, mire. Ajá. Yo tengo un concepto bien claro de la segunda vuelta. Como Partido Liberal nosotros estamos muy de acuerdo. Sí. Son iniciativas mecánicas que pueden legitimar cualquier gobierno. Habla en general de la bancada. De la bancada. Pero mire usted, imagínese que usted sea el candidato que encabece las elecciones en Honduras y usted va a la segunda vuelta. Sí. Pero si nosotros no tenemos claro la primera vuelta, Así es. usted no va a ser el Así es. candidato. Desde aquí todo el mundo habla, no, que vámonos a la segunda vuelta, está bien, pero tenemos que estar claro cómo asegurar la primera vuelta. Porque si hay fraude en la primera vuelta, como hay fraude en las internas, que son los mayores fraudes, es toda una secuencia. Segunda vuelta, nosotros consideramos que es importante. Pero sí creo, Edra, que tenemos que tener la madurez, porque una segunda vuelta usted le puede asegurar una presidencia, pero no un congreso. Caballeros, se nos terminó el tiempo, 30 segundos Vamos Mario, a para la- despedirse. Agradecerle a usted, invitarlos a todos los medios que siempre nos dan esa cobertura en el Congreso, de que esta es una ley abierta, que también ustedes nos ayuden, ustedes son parte de la sociedad, son gente muy crítica, con mucha experiencia. A don Edras igual, yo el otro día lo dije y me sacaron un montón de chat criticándome porque le daba la bienvenida a él, y si hubiese dicho lo contrario, les digo, para mí me alegra que un partido político venga a fortalecer la democracia. Así es de que estamos abiertos, el Congreso Nacional lo ha dicho, el doctor Oliva ha nombrado una comisión multipartidaria, que pudo haber sido una comisión de 3 partidos, Claro. pero fue una comisión multipartidaria para tener ese diálogo abierto. Don Edras es el único partido nuevo ya inscrito que tiene su instrumento jurídico. Nosotros estamos listos para contribuir con el proceso democrático de Honduras. Creemos en la democracia. Yo soy conocedor del actual momento que vive la democracia hondureña y especialmente la clase política, y aún así hemos decidido apostarle a este proceso. Queremos colaborar, pero esa voluntad nuestra no quiere decir que vamos a ser ignorantes de los derechos que tenemos, de los derechos que nos tutela la Constitución de la República y los derechos que hemos adquirido. Y en el foro que están en cero para todos. Y de ahí empezamos. Yo creo que un partido de 100 años no puede ver a un partido como el mío, que apenas tiene 2 meses, como iguales, pues. No, tienen que darnos chance de que vayamos creciendo poco a poco y jugar con las mismas reglas, no que nos hagan una regla para nosotros y una regla para los más grandes. Y vea que no demos la sorpresa. De pronto, como el fenómeno latinoamericano, los pequeños estamos dando sorpresa. Muchas gracias, señores. Gracias. Y a ustedes, estimados oyentes y televidentes, gracias. Tengan buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy agradecido. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.